Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Trump discutió con Brasil y Colombia posible intervención militar en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indagado la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. Así lo afirmó en una entrevista al expresidente de Brasil, Michel Temer. Aunque se desconoce con claridad si el gobierno interino de Juan Guaidó ha solicitado una coalición militar internacional para rescatar a Venezuela, hasta ahora la única certeza que se tiene, por las palabras de Temer, es que Estados Unidos sí ha mantenido sobre la mesa la opción de una intervención. En una entrevista para el diario Al Navío, el exmandatario brasileño informó que Trump le invitó a él y a los entonces presidentes de Colombia y Panamá, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela, a cenar y allí les planteó las decisiones que tomarían relacionadas con Venezuela y Nicolás Maduro. Donald Trump nos preguntó cómo intervenir en Venezuela, nos invitó a mí, al presidente de Colombia y al de Panamá a cenar. Nos preguntó cómo intervenir en Venezuela. Santos y yo le dijimos que tomaríamos decisiones diplomáticas, que no íbamos a hacer nada del estilo militar, señaló. No es la primera vez que se conoce que el presidente estadounidense ha analizado opciones militares para recuperar la democracia en Venezuela. Desde el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Comando Sur, se han llevado a cabo reuniones que permiten pensar que todas las opciones están sobre la mesa, tal como lo ha afirmado Trump en varias ocasiones. Hay que recordar que en agosto salió a la luz que Trump propuso un embargo naval a Venezuela para lograr la salida de Maduro. De acuerdo con el portal de noticias Axios, el presidente estadounidense les habría sugerido a los funcionarios de seguridad nacional que su país debía estacionar barcos de la Armada a lo largo de la costa venezolana, para así evitar que los bienes entren y salgan del país. La propuesta ha surgido en reiteradas ocasiones. De hecho, recientemente Trump señaló que está dispuesto a implementar un embargo total contra el régimen dictatorial en Venezuela. Literalmente dijo que deberíamos sacar los barcos y hacer un embargo naval, informó una fuente que escuchó los comentarios del presidente. Evita que todo entre, señaló una fuente. La necesidad de una intervención militar. En Venezuela se han implementado la mayoría de los mecanismos diplomáticos para salir de la tiranía de Maduro. Los diálogos han fallado, las sanciones han sido insuficientes y la presión internacional aún no da resultados. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, ha expuesto de algún modo todas las razones por las que Venezuela necesita una coalición militar internacional, debido a la grave amenaza que representa para la seguridad y la paz de la región. En cada una de sus intervenciones, Faller ha dejado claro que el Comando Sur está listo para actuar y recibir órdenes del presidente de Estados Unidos en relación con Venezuela. Además, ha señalado cómo la situación en el país suramericano se sale cada vez más de control y que Maduro se mantiene aferrado al poder a costa de transacciones y acciones ilícitas. El internacionalista Luis Núñez le dijo al Panam Post que más temprano que tarde la salida de Venezuela será una intervención militar, pues tras las sanciones Maduro se fortalece con acciones ilícitas respaldadas por gobiernos de izquierda. El tirano cuenta en la región con el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Por ese país no solo actúa libremente el narcotráfico ligado a Venezuela, sino que además permite que a través de empresas de maletín el régimen de Maduro se lucre con la compra de alimentos a sobreprecio. La tiranía también cuenta con los gobiernos de Rusia, China, Irán y Turquía, que se han convertido en fuertes aliados para ayudar a Maduro a eludir sanciones. Rusia e Irán siguen facilitando ayuda militar, China sigue invirtiendo en Venezuela y Turquía es el principal país cómplice en la comercialización ilícita de oro con la que Maduro recibe el dinero en efectivo que tanto necesita para mantenerse en el poder. Otro país que se suma a la lista es España, que de acuerdo con reportajes de agencias de noticias, ha facilitado transacciones a la dictadura a través de su Banco Central. Además, deplora las sanciones no solo contra Maduro, sino contra Cuba, y sigue invirtiendo en la isla, ayudando al régimen de los Castro y al dictador Miguel Díaz-Canel. Como si fuera poco, la dictadura en Venezuela cuenta con el respaldo de paramilitares armados y con el resguardo y protección de las guerrillas colombianas ELN y FARC, que participan en la explotación ilegal del oro y estarían listas para proteger a la revolución chavista. Hay gente que con toda razón dice que hay que ir al diálogo, hay que conversar, la solución pacífica es la más adecuada. Y claro que lo es, pero ¿cuántos años tenemos los venezolanos intentando dialogar con un gobierno que lo que hace es burlarse? Ha señalado Gustavo Tarre, el representante de Juan Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos. Venezuela es el centro de tránsito del narcotráfico quizás más importante del mundo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Con diálogo, con pétalos de rosa. Aquí hace falta una solución que requiere necesariamente el uso de la fuerza. Entonces negar el uso de la fuerza es un error, concluyó.
Canciller venezolano reitera fracaso del golpe de Estado promovido desde Estados Unidos. El canciller Jorge Arreaza reiteró que la doctrina Monroe promovida por el gobierno estadounidense en la región jamás se impondrá en los pueblos libres de nuestra América. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró este jueves que el intento de golpe de Estado promovido desde el gobierno de Estados Unidos, contra su país es un fracaso. La doctrina Monroe jamás se impondrá en los pueblos libres de nuestra América, aseveró al canciller en su cuenta de Twitter, al coincidir con la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre el fracaso de las sanciones de Washington contra Venezuela. La Cancillería rusa destacó que la política hostil de Estados Unidos contra Caracas no tuvo éxito, por lo que el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Schettini, enfatizó que Estados Unidos sacó los cofres de la doctrina Monroe. En su intervención durante el foro anual del Club de Debate Valdai, el diplomático puntualizó que Washington intenta convertir a Latinoamérica en una zona más gobernable. Lo que pasa es que en los últimos 2 años es más visible, los estadounidenses han estado interesados en formatearla, hacerla más manejable, afirmó Schettini. Otro fracaso para Maduro. Demasiado rápido naufragan las medidas de ajuste económico. El chavismo descubre el capitalismo sin entenderlo. El régimen de Maduro ha tomado medidas pragmáticas en la economía que han creado una ilusión de cierta mejora. Eso es parte de un plan político más ambicioso de cara al 2020. Pero el precio del dólar se vuelve a disparar, una señal muy clara que indica que este giro está haciendo crisis rápidamente. En la otrora elegante zona comercial de Las Mercedes, al este de Caracas, se ha creado en las últimas semanas un espejismo de prosperidad económica. Arbolitos de Navidad y licores importados, junto con bodegones bien abastecidos de productos de lujo que facturan en dólares, contrastan sorprendentemente con la imagen de un país sumido en una crisis humanitaria y cuya economía se ha reducido en tamaño a casi la tercera parte de lo que era a inicios de esta década. Una señal de que las medidas de flexibilización económica adoptadas por Nicolás Maduro están aliviando la vida cotidiana de los venezolanos y que, de paso, el régimen se las ha arreglado para evadir las sanciones estadounidenses. Ese es el deseo de un sector del chavismo que lleva algún tiempo apostando por un manejo pragmático de la economía. También del propio Maduro como parte de su plan político por intentar normalizar a Venezuela de cara a una eventual elección parlamentaria en 2020. Presionado por sus aliados rusos y con la asesoría del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Maduro ha tomado medidas económicas que a la izquierda mundial le gusta denominar como neoliberales. Se flexibilizaron de hecho los controles de cambio y de precios, la nefasta ley de precios justos se ha dejado de aplicar, cesaron las inspecciones policiales y políticas de establecimientos comerciales para combatir la especulación, se liberaron las importaciones, y se ha permitido la dolarización de facto de buena parte de la actividad económica cotidiana. Además, se ha aplicado una drástica restricción de la liquidez monetaria por medio del encaje legal, colocando en grave riesgo a los bancos, logrando disminuir la alocada tasa de crecimiento de los precios de 200% al mes a menos de 20% en los 2 últimos meses. Una consecuencia de esta medida es que el crédito en Venezuela ha desaparecido. Esto, no obstante, es una clara señal de que la hiperinflación sí es un tema que le preocupa al chavismo y no parte de algún sagaz propósito ideológico. Maduro ha apartado de su entorno a asesores radicales como el español Alfredo Serrano Masilla y Pascualina Curcio, quienes sostenían tesis según las cuales la emisión de dinero sin respaldo no generaba inflación o que el precio del dólar era determinado por una amplia conspiración internacional. Sin decirlo públicamente, ha aplicado un brutal ajuste por medio de la liquidación del salario de los trabajadores como probablemente nunca antes se ha hecho en el hemisferio occidental. De modo que luego de varios años de ruego, finalmente le ha prestado atención a las voces pragmáticas dentro del régimen, como los ministros Wilmer Castro Sotelo y Tarek El Aissami, que creen que se puede salir de la catástrofe económica creada por ellos mismos. Esta tendencia dentro de los suyos toma fuerza, lo que ha llevado al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, a proponer la privatización de las empresas eléctricas regionales. Algo impensable en boca de un dirigente chavista hasta hace tan solo unos pocos meses. Esta es la gran apuesta de Maduro hoy. Una recuperación económica que les permita a sus candidatos ir, en condiciones competitivas, a una elección parlamentaria medianamente aceptable por la comunidad democrática internacional con la cual lavar su imagen de dictador. Este plan no es nuevo. Como suele ocurrir con el chavismo, cada cierto tiempo desempolva viejas estrategias.
Maduro pretende reeditar la que Hugo Chávez aplicó entre 2003 y 2004 de cara al referéndum revocatorio de ese último año, consiguiendo una milagrosa recuperación económica que a su vez lo lleve a resurgir electoralmente mientras persiste en una guerra de desgaste contra la oposición. Sin embargo, hay una señal de que ese giro no es suficiente para revertir la debacle nacional y que lo que se observa en algunos lugares de Caracas es solo una ilusión. En los últimos días el dólar, principal termómetro de la economía, se está saliendo nuevamente de control luego de un periodo de relativa estabilidad. Casi en cuestión de horas su precio ha pasado de 20.000 bolívares a más de 40.000 en el mercado no oficial. Una nueva ola hiperinflacionaria se viene sobre los venezolanos, en particular para aquellos que no tienen acceso a la divisa del odiado imperio. La recurrente inestabilidad se cierne sobre el país nuevamente. Lo que está ocurriendo es que, muy a su pesar, las circunstancias para Maduro son diametralmente distintas a las que tenía su antecesor hace 3 lustros. Venezuela ya no cuenta con esa potente industria petrolera que fue el motor de la economía por décadas. El país no tiene cómo beneficiarse de un aumento en los precios internacionales del crudo porque la producción se desplomó. Además, ha perdido una parte importante de la población más productiva. Y por otro lado, las sanciones financieras y comerciales norteamericanas, si bien no son la causa de la crisis del país, sí son un obstáculo para su recuperación. Y lo que es más importante, Maduro ha venido aplicando medidas económicas aisladas, pero no tiene un plan económico integral y para que el país se recupere se requiere de uno que reestructure toda la economía y que venga acompañado de un amplio programa de financiamiento externo. Improvisar no sirve. Ocurre que en su sano juicio ningún organismo financiero internacional, ni ningún gobierno extranjero está dispuesto a otorgarle crédito alguno. Empezado por sus aliados, Rusia y China, que no lo han hecho desde enero de 2016. En la Venezuela chavista ni los derechos de propiedad, ni las libertades económicas están garantizados, y servicios básicos como agua, luz, electricidad y suministro de gasolina no se cobran, pero están colapsados. Sin nada de lo anterior no hay economía del mundo que se pueda desenvolver. Por lo visto el chavismo aún no cae en cuenta que Venezuela requiere de un profundo giro institucional y económico para salir del foso. Con improvisaciones no se va a ningún lado más que a profundizar el desbarajuste. Desde 2013 Maduro ha dado muestras una y otra vez que no sabe, no quiere o no puede hacer las reformas que requiere el país. Razón por la cual va derecho a 2020 sobre la cuerda floja. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.